jovencitos el día de hoy a su seminario de química ciclo semestral UNI. Para el día de hoy trataremos nuestro tema de estequiometría. Nuestro tema de estequiometría. Nuestro curso de química full 2022. A ver, veamos lo siguiente. Mira, tocaremos una pregunta del ciclo, en este caso, semestral. A ver, nos dice acá, examen de admisión UNI 2017-2. Nos dice, determine el volumen total de los gases medidos a 1 atmósfera y 1000 grados Celsius producidos como resultado de la detonación de 14,25 mililitros de nitroglicerina. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos resolver el siguiente ejercicio? A ver, revisamos. Nos dan, en este caso, la cantidad de atmósferas, nos da la temperatura en grados Celsius y nos dan el volumen de la nitroglicerina. Por otro lado, como información adicional tenemos la densidad de la nitroglicerina y nos dan también la constante universal de los gases ideales y nos piden volumen total de los gases. De la ecuación química, ¿qué podemos notar ahí? ¿Cuáles son los gases? El CO2 gaseoso, el nitrógeno, el oxígeno y el agua. Entonces, podríamos anotar que las moles totales corresponden a la sumatoria de moles de esos gases que están ahí como producto de la detonación de la nitroglicerina, la cual es líquido. Entonces, por ahí nuestro punto de partida. Podríamos trabajarlo convenientemente ello. Ahora, ¿cómo sería la forma de trabajo para este ejercicio? A ver, revisemos por acá. Muy bien. A ver, vamos a trabajar, chicos, para el día de hoy. A ver, colocamos. Hallamos primero la masa de la nitroglicerina. Muy bien, entonces para eso recurrimos al producto de la densidad por el volumen. Entonces, esta masa de nitroglicerina será el producto de la densidad por el volumen. Densidad por volumen de la nitroglicerina. Muy bien. A ver, operamos los valores numéricos. Tendríamos acá densidad 1,592 gramos por mililitro. Y el volumen tenemos aquí 14,25. 14,25 mililitros. Muy bien. Entonces, esto nos da como resultado, a ver, al momento de operarlo, un valor igual a ver, ¿cuánto nos sale ahí? Nos sale 22,686 gramos. 22,686. Listo. Ahora, en base a la estequiometría, trabajamos la siguiente parte. ¿Sí? En base a la estequiometría. Entonces, la estequiometría tienes que tener en cuenta la ecuación balanceada, lo cual ya lo tenemos. Entonces, nos brinda un gran alcance. A ver, colocamos acá el dato. Sería 4 moles de la nitroglicerina, cuya fórmula es C3H5N3O9, me permite obtener, mira, si tomamos en cuenta todos los gases que dan acá, CO2, nitrógeno, oxígeno y agua, podríamos anotar los coeficientes como las moles totales de gases. Entonces vamos a sumar acá, mira, 12 más 6, 18, más 1, 19, más 10, 29. Entonces acá colocamos 29 moles de gases. Entonces trabajamos con esta relación molar.
Muy bien. Procedemos a hallar la masa molar, en este caso de la nitroglicerina, y lo multiplicamos por 4. 4 por... Si suma los pesos atómicos y multiplica de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, nos da 227 gramos. Y eso nos permite obtener 29 moles gaseosos. 29 moles. Por otro lado, del dato anterior que hemos trabajado la nitroglicerina, tenemos una masa de 22,686 gramos, lo cual lo colocamos acá. 22,686 gramos. Entonces, eso me permite obtener las moles de gases. ¿Listo? Entonces, con eso tenemos las moles de gases totales. O le podemos colocar moles totales de gases. Listo. Ahora vas a operar y multiplicar estos valores numéricos y vamos a obtener la respuesta. En primer lugar, de las moles totales de gases. A ver. Mira, a ver muchacho. Opérame, multiplica 29 por 22,686 y luego divides entre 4 entre 227. Muy bien. Eso nos va a resultar 0,725 moles. Entonces, finalmente ya vamos a poder obtener el volumen total aplicando la ecuación universal. Le colocamos acá. Finalmente, hallamos el volumen total de gases. Entonces, para eso recurrimos a la ecuación universal. Reemplazamos y obtenemos volumen R por T, número de moles sobre presión. A ver, como nos piden presión, nos dan dato presión, perdón, en atmósferas, entonces acá R 0,082. La temperatura la conviertes a Kelvin, 1000 grados Celsius sería en este caso, como valor numérico sería 1273. Número de moles, 0,725. Y lo dividimos entre 1. Y eso corresponde a, multiplicando y operando, nos da 75,7 litros. Muy bien. Ahora, con ese valor que hemos obtenido, 75,7, buscamos nuestra clave de respuesta. Y coincide con la C. Entonces sería ese, jovencitos, la respuesta para la pregunta número 1 del ejercicio del día de hoy, tomando en cuenta este examen de admisión UNI 2017-2. A ver, vamos por el segundo. Muy bien. Otro examen de admisión que podríamos revisar es el UNI 2019-2. En este problemita nos dice así. En un laboratorio se desarrolla el análisis químico para determinar la masa contenida de clorato en cierto mineral. Se calienta el mineral y se produce la siguiente reacción. El oxígeno generado se mide y ocupa un volumen de 0,67 litros a 20 grados Celsius y 756 milímetros de mercurio. Con esa información, podríamos nosotros hallar las moles de oxígeno. Entonces, en primer lugar, vamos a colocar, hallamos las moles de O2. Entonces, vamos a aplicar la ecuación universal. Sería lo siguiente. Presión por volumen sobre R por T. A ver, la presión nos da en milímetros de mercurio 756. Tenemos el volumen es 0,67. Colocamos acá la constante 62,4 y la temperatura en Kelvin 273 más 20 sería 293. A ver, vamos a proceder a operar en este caso los cálculos respectivos para obtener las moles. A ver, mira, sígueme
756 por 7 entre 4 y entre. Listo. Entonces, eso nos sale un valor de 0,0277 moles. 0,0277 moles. De ahí vamos a trabajar en base a la ecuación. Entonces decimos. Luego, cuando trabajamos las proporciones definidas, lo hacemos en base a la ley de Proust. Pues colocamos acá. Luego en base a la ley de Proust. Ahí está. De la ecuación que ya la tenemos balanceada, podemos obtener la relación. Sería 2 moles de clorato te permite obtener 3 moles de oxígeno. Muy bien. El clorato lo llevamos en este caso a masa. 2 por la masa molar de cada clorato es 122,5. Vamos acá gramos. El oxígeno lo dejamos en moles porque hemos hecho los cálculos en base a las moles. Acá tenemos los datos en moles para nuestro ejercicio. Aquí está. 0,0277. Lo colocamos aquí. 0,0277 moles. Y en base a esto vamos a obtener la masa del clorato. A ver, muchachos, me siguen con los cálculos y operamos y tenemos la respuesta acá. Multiplica 0,0277 por 2 por 122,5 y dividimos entre 3. Haciendo los cálculos respectivos, acá nos va a dar 2,26 gramos. Entonces, si nosotros buscamos esta cantidad en las casillas de respuesta, nos va a dar clave C. Muy bien, entonces sería ahí para marcar la clave respectivo a la pregunta número 2 para el día de hoy. Estamos revisando varias preguntas y también tocando en cuenta lo que corresponde al examen, algunos exámenes de admisión. Entonces, ejercicio 2, clave C. A ver, ejercicio 3. Nos dice, en las emisiones industriales se llevan a cabo las siguientes reacciones. Reacción A y reacción B. Indique la correspondencia de verdadero o falso referido a las proposiciones. Entonces colocamos acá analizando las proposiciones. A ver. Analizando las proposiciones. Muy bien. Dice, solo en A se cumple la ley de conservación de la masa. Entonces, si puedes tener en cuenta, la ley de conservación de la masa se va a cumplir tanto para A como para B. Entonces, ahí descartamos ello. La ley de conservación de la masa se cumple en toda reacción química. Entonces, por lo tanto, se cumplen A y B. La ley de conservación de la masa se cumplen A y B. Por ejemplo, si tomamos en cuenta B, podríamos decir lo siguiente. SO2 con oxígeno, SO3. Esa es la reacción química. Para aplicar los conceptos de las leyes, necesitamos la ecuación balanceada. Entonces, equilibrando adecuadamente por el método del tanteo, acá nos resulta 2, 1 y 2. Y supongamos que tenemos de datos los pesos atómicos, por ejemplo. Peso atómico del azufre es 32 UMA. Yo podría decir acá. 2 moles de SO2 tendría 16 por 2, 32, más 32, 64 y por 2, 128 gramos. Acá una mol de O2 sería 32 gramos. Y 2 moles de SO3, a ver, 16 por 3, 48 más 32, 80.
80 por 2, 160 gramos. Entonces, si sumamos la masa total de reactantes, 128 más 32 nos da 160. De igual manera tendríamos para la cantidad de productos que nos daría 160. Entonces, comprobamos la ley de conservación de la masa. Se cumple ahí. Ahora, para el punto número 2, nos dice, en B se cumple la ley de conservación de la masa. También. Y aparte, la ley de proporciones definidas. ¿Es correcto? En B se cumple la ley de proporciones definidas. Muy bien. ¿Qué nos dice la ley enunciada por Proust? Cuando tenemos masas que se combinan para formar un compuesto, entonces le hacen en una proporción fija y constante. Por ejemplo, acá estamos relacionando dióxido de azufre con oxígeno para formar anhidrido sulfúrico. 128 con 32 y nos permite obtener 160 de anhidrido sulfúrico. Pero si yo en este caso, en vez de 128, colocara 256 gramos, entonces me es lógico pensar que voy a trabajar proporcionalmente con el doble de la cantidad del oxígeno. Es decir, debo trabajar con 64 gramos. Y también, lógicamente, debo obtener el doble de la cantidad de anhídrido sulfúrico, que sería 320 gramos. Entonces, dando lugar a que se cumpla la ley de proporciones definidas. Entonces, debido a eso, la segunda alternativa es correcta. La primera, porque dice solo en A, sería incorrecto. Luego, el punto 3 nos habla de la ley de proporciones múltiples. Entonces, vamos a explicarlo acá. Lo cual es correcto. En los productos de A y B se cumple dicha ley. Cumple la ley de proporciones múltiples. Se refiere a lo siguiente. Cuando formamos compuestos en base a los mismos elementos y mantenemos la masa constante de uno, la masa del otro varía en una relación de números enteros sencillos. Por ejemplo, acá. En el caso del SO2 y del SO3. Si nos damos cuenta la masa de azufre ahí, 32 gramos para ambos. La masa de oxígeno en el primer compuesto es 32 gramos. ¿Sí o no? Y en el otro tenemos, ¿cuánto? Tenemos 48 gramos. Entonces, estas masas del oxígeno son proporcionales y le sacamos 16ava, como 2, es a 3. Y comprobamos ahí la ley de proporciones múltiples de Dalton. Si la masa de uno de los elementos permanece constante, la masa del otro varía en relación de números enteros sencillos, de 2 a 3 en este ejemplo. Entonces sería correcto la proposición número 3. De tal manera que podríamos marcar la clave correcta como D. ¿Sí? Sería falso la primera, verdadero y verdadero. Entonces ahí está la explicación referida al ejercicio número 3 para este seminario del día de hoy. A ver, vamos con la pregunta número 4, en este caso. Nos hace referencia a una práctica laboratorio en la cual dice se necesita producir CO2 gaseoso, para lo cual en un reactor se trabaja 50 gramos de carbonato de calcio sólido con 200 mililitros de ácido clorhídrico acuoso, 2 molar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomamos en cuenta los datos de los
reactivos. Vamos en cuenta los datos de los reactivos. Como hay datos de dos sustancias que están trabajando como reactivos, debo dirimir con cuál de estos voy a obtener la cantidad de producto. Es decir, debo identificar al reactivo limitante. Entonces vamos a colocar acá. Tomamos en cuenta los datos de los reactivos para luego identificar el reactivo limitante. A ver, el carbonato nos dan en masa. Su masa del carbonato de calcio es 50 gramos. Pero por otro lado me dan un ácido clorhídrico acuoso. Cuando tú trabajas con una solución acuosa, lo que nosotros hacemos es operar en términos de moles para soluciones acuosas. Entonces vamos a trabajar las moles del ácido clorhídrico multiplicando el valor de la molaridad por el volumen. 2 molar es 2 moles por litro. Y el volumen que te da 200 mililitros corresponde a 0,2 litros. De acá, utilizando el factor de conversión, multiplicamos y tendríamos 0,4 moles. Listo. Luego, vamos a realizar cálculos a partir de la ecuación balanceada. Entonces, como la ecuación no lo está previamente, debo balancearlo. Date cuenta también, joven, que la ecuación en este caso corresponde a una ecuación sencilla. No es una ecuación que tenga gran cantidad de sustancias. Mira cuántos tenemos. Tenemos 5 nada más. Entonces, es factible que podamos realizar hasta donde nos dé el alcance el balance por el método de tanteo. Tenemos carbonato de calcio sólido. Tenemos dioclorhídrico, solución acuosa. Se genera cloruro de calcio. Acuoso. Tenemos CO2, gas y tenemos agua líquida. Listo. A ver. Ya está. Generamos un balance entonces para esta ecuación. Que sería un mol. Un mol. Como hay 2 cloros y 2 hidrógenos, entonces acá coloco coeficiente 2. Los demás quedarían con coeficiente 1. Nos interesa trabajar este de aquí. El carbonato de calcio sólido con ¿quién? Con el ácido clorhídrico solución acuosa y obtener como producto, dice, se necesita CO2. Acá está. A la cantidad que nos vamos a hallar de producto está en moles, dice cantidad en moles producida. Pues acá lo dejamos en moles, un mol de CO2. El ácido clorhídrico solución acuosa, te he dicho, le recomiendo, déjalo en moles. Pues acá será 2 moles. Y el carbonato de calcio sí hallamos su masa. Multiplicando ahí 16 por 3, 48, le sumo 12 del oxígeno. Perdón, 12 del carbono serían 60 y 40 del calcio serían 100. Pues acá sería 100 gramos. Por otro lado, en la segunda fila colocamos los datos del texto, que le hemos traducido acá. 50 gramos de carbonato de calcio y 0,4 moles de ácido clorhídrico. Coloco acá 50 gramos y aquí coloco 0,4 moles. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a hallar el factor de proporción para ver quién está en menor cantidad y podría denominarse el reactivo limitante. Entonces dividimos 0,4 entre 2 nos da 0,2. 50 entre 100 nos da 0,5. Nos damos cuenta que el valor de 0,2 es el menor y el de 0,5 es el mayor. Entonces, este valor menor te indica que el reactivo limitante es el
ácido clorhídrico. Entonces, en base a él, hallamos por proporciones la cantidad de producto. Relacionamos 2 es a 1 mol de CO2 como 0,4 moles será ¿a cuánto? Las moles de CO2 producidos. Entonces, de acá determinamos. Multiplico 0,4 y divido entre 2, entonces nos sale acá 0,2 moles. Y listo. Buscamos ahí la respuesta, enfocándonos que es el HCl, el reactivo limitante, y se produce 0,2 moles. A ver, buscamos y sería clave C. Clave C. Bien, chicos, continuamos con nuestra pregunta número 5 para el desarrollo de nuestro seminario de estequiometría. A ver, veamos. ¿Qué nos dice el problema? Se tiene 280 gramos de una muestra que contiene carbonato de calcio e impurezas inertes. Ya. Entonces vamos a trabajar acá. Una muestra que contiene, a ver, tiene carbonato de calcio y acá tiene impureza. Esto tiene una masa, le colocamos acá una masa total de 280 gramos. Luego dice, esa muestra se lleva a calentamiento. Entonces, por acción del calor, el carbonato de calcio se descompone. Muy bien. Y nos queda, dice, un residuo sólido. En ese residuo sólido vamos a tener el óxido cálcico. Vamos a tener impureza también, como remanente de lo que se había tratado, la muestra impura de carbonato. Y un gas como es el CO2. CO2 gaseoso. Esta masa del residuo tiene un valor de 181,44. Ojo, esta masa está referida solamente al residuo sólido. ¿Sí? La masa es del residuo sólido. Se refiere a esta parte de acá. Esta masa tiene un valor de 181,44. En el caso inicial, solamente teníamos una muestra sólida que contenía carbonato de calcio e impurezas. Ahora, si nosotros queremos trabajar acá, podemos relacionarlo con la cantidad de CO2 aplicando la ley de Lavoisier. Entonces decimos, según la ley de Lavoisier, ¿qué es lo que manejamos acá? A ver, la masa del sólido al inicio es la masa residual al final más la masa del CO2. Entonces debo entender que la masa del CO2 que voy a obtener es la diferencia entre 280 menos 181,44. Y eso nos resulta 98,56 gramos. Esta sería la masa del CO2 que estoy obteniendo aplicando la ley de Lavoisier. Muy bien. Luego vamos a aplicar nosotros lo que corresponde a la ley de Proust. Pues acá colocamos según la ley de Proust. Muy bien. De la ecuación, acá tenemos que una mol de carbonato de calcio me permite producir una mol de CO2. Lo llevamos a las cantidades en masa respectivas. Una mol de carbonato de calcio vendría a ser 100 gramos. Una mol de CO2, en este caso es 44 gramos.
Del dato del problema tenemos que se llega a obtener 98,56 gramos de CO2. Entonces, ¿cuál es la masa del carbonato de calcio que está reaccionando para esa cantidad? Vamos a aplicar la ley de proporciones definidas de Proust y hallaremos dicho valor. Entonces, de los cálculos, mediante la ley de Proust, llego a obtener la masa del carbonato de calcio puro que está reaccionando. Y eso nos da un valor de 224 gramos. 224 gramos. Por otro lado, en la parte final nos dice determina el porcentaje de pureza. Entonces, para determinar ese porcentaje de pureza, tengo que tomar en cuenta la masa que está reaccionando, que son los 224 gramos, con respecto a la masa de muestra inicial, que es 280 gramos. Multiplicamos por 100% y obtenemos el valor. Esto nos resulta un 80%. Y buscando la alternativa, nos corresponde a la alternativa D. Sería esa la respuesta para nuestra pregunta número 5 de nuestro seminario de química con tu Quimiprofe. Tema de estequiometría. A ver, continuamos, muchachos. Vamos ahí, vamos. Problema número 6 nos dice examen de admisión UNI 2018-2. A ver, dice, el sulfuro de sodio es utilizado para fabricar colorantes orgánicos sulfurados y en curtiembre para remover los pelos de los cueros. Asimismo, se es oxidado por el aire para formar tiosulfato, utilizado en fotografías para la disolución de haluro de plata. Dice, si el tiosulfato de sodio se obtiene a partir del sulfuro de sodio según la ecuación. ¿Sí? A ver. Esa ecuación ya está balanceada, ¿no? Dice, ¿cuántos gramos de sulfuro de sodio, en este caso, se necesitan para producir 3 moles de sulfato? Considere que la reacción tiene un rendimiento del 65%. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el problema? A ver, en primer lugar, nos dice la parte de acá. ¿Cuántos gramos de sulfuro se necesita para producir 3 moles de tiosulfato de sodio? Considere rendimiento 65%. Entonces, para producir esa cantidad de 3 moles, son las moles reales. Entonces, si yo quiero trabajar y obtener la cantidad de sulfuro de sodio, necesito trabajar conociendo las moles teóricas. Entonces, en la primera parte haremos eso. Colocamos acá, hallamos las moles teóricas de el compuesto tiosulfato de sodio. A ver, hallamos las moles teóricas de tiosulfato. Muy bien. Nos dice que son 3 moles las reales, 3 moles. Y como está al rendimiento de un 65%, multiplicas por 100 sobre 65. Y de esta manera llegamos a obtener las moles teóricas, que serían acá 4,615 moles. Muy bien, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar la ley de Proust en base a la ecuación balanceada. Luego, decimos, en base a la ley de Proust. Tenemos acá 2 moles de sulfuro produce 1 mol de tiosulfato.
evaluamos las moles y para el sulfuro evaluamos en masa. Para el tiosulfato colocamos acá una mol, para el otro 2 por masa molar sería 78. Colocamos acá 78 gramos la masa de una mol. Del dato hemos hallado las moles teóricas, nos ha salido 4,615 moles. Entonces, con esa cantidad yo voy a obtener, mediante la ley de Proust, la masa del sulfuro. A ver, obtenemos de esta manera el valor numérico. A ver, muchachos, operamos ahí, multiplicamos 4,615 por 2 por 78 y obtenemos el valor. Nos da 720 gramos. Muy bien, ese sería el valor numérico. Y luego hacemos la comprobación y verificamos con la clave. Entonces la clave acá sería la E, 720 gramos, para la pregunta número 6 que estamos trabajando. Listo, muchachos, con tu Quimiprofe, pregunta número 6, tu seminario de estequiometría. A ver, pregunta número 7. En este caso es examen de admisión UNI 2018-2. Mira, mira, nos habla de porcentaje de pureza, nos habla de rendimiento también. Profesor dice, el hidrosulfito de sodio comercial contiene 90% de hidrosulfito. Dice, ¿qué masa de este reactivo comercial puede prepararse a partir de 50 toneladas de zinc? A ver, primero, vamos a trabajar de acuerdo a la estequiometría. Entonces decimos lo siguiente. A partir de las 50 toneladas de zinc, hallamos la masa del hidrosulfito de sodio. Ahí está. Colocamos acá y de la ecuación que está aquí, son dos simultáneas, podemos relacionar. Mira, una mol de zinc con una mol de hidrosulfito de sodio. Están en la relación de 1 a 1. Entonces colocamos aquí. Una mol de zinc permite producir una mol de sulfito de sodio. Muy bien. Colocamos los datos en masa. Este zinc, una mol, tiene una masa de 65,4 gramos. El hidrosulfito tiene una masa de 174 gramos. Muy bien. Por otro lado, tenemos de dato del problema 50 toneladas de zinc. Entonces, con eso hallamos la masa del sulfito. Obtenemos el valor. Y nos sale 133 toneladas. Pero el detalle es que tú tienes que preparar justamente el reactivo llamado hidrosulfito de sodio, el comercial. Y este tiene 90% del principio activo. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, sígueme en la parte final, no te pierdas, ¿ah? Luego, la masa de este reactivo, pero de manera comercial, lo hallamos así. Si yo tengo 133 toneladas, esto va a ser como un 90%. Con los otros aditivos, ¿cuánto será la masa del producto comercial? Entonces, de esta manera obtenemos la masa del producto comercial. La masa del producto comercial nos sale
147,80 toneladas. Listo. Y esto justo coincide con nuestra alternativa B. Como te puedes dar cuenta, estos problemas de examen de admisión se relacionan con lo que estamos trabajando en la clase. El capítulo de estequiometría es uno de los capítulos más importantes. Nos relaciona también lo que corresponde a reacciones químicas. Inclusive nos ayuda para más adelante trabajar con el capítulo de electroquímica. A ver, continuamos. Ejercicio número 8 nos dice ahí. La piedra caliza al 80% de pureza en carbonato de calcio es un insumo para producir cal viva y a la vez gas carbónico. Para ello se requiere calentar en el horno hasta 1150 y finalmente los productos se enfrían por intercambio de calor. ¿Qué volumen de gas carbónico, o sea, refiere al CO2, se ha producido al ser medido en condiciones normales por cada 500 kilogramos de piedra caliza? Entonces, nos dan acá nosotros un dato de la piedra caliza que contiene carbonato de calcio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la masa del carbonato de calcio, decimos, a partir de la piedra caliza. Colocamos acá. A partir de la piedra caliza. Nótate que hay un dato ahí importante. No dice al 80% de pureza. Entonces, la masa del carbonato de calcio debe ser, muchachos, el 80% del total. ¿Y cuánto es la muestra? Es 500 kilogramos. Entonces, sacamos el 80% a 500 kilogramos y nos da acá 400 kilogramos. Listo. Entonces, ya tengo el dato de la masa de carbonato de calcio que participa en la reacción. Entonces decimos, luego, a partir de la estequiometría, me permite relacionar en esta ecuación un mol de carbonato de calcio justamente con un mol de CO2 a través de la ecuación balanceada. Entonces relaciono acá una mol de carbonato de calcio con una mol de CO2. Vamos acá, una mol de carbonato de calcio te permite producir una mol de CO2. Muy bien. Colocamos la información para nuestro ejercicio. Una mol de carbonato de calcio es igual a 100 gramos. Ahora, este CO2 es una sustancia gaseosa y que se halla a condiciones normales. Entonces, recuérdate, una mol de gas a condiciones normales ocupa ¿qué volumen? 22,4 litros, profesor. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cantidad en masa pura del carbonato de calcio que está reaccionando? Solamente reacciona a 400 kilogramos. Entonces, con eso vamos a obtener el volumen de CO2 a condiciones normales. Pero ten en cuenta que ahí es kilogramos, 10 al cubo. Y además el valor numérico es 4 veces el valor inicial. Entonces, por lo tanto, 4 veces será 89,6 y el volumen será 10 al cubo litro. Pero 10 al cubo litro es un metro cúbico. Por lo tanto, la respuesta acá debe ser 89,6 metros cúbicos. 89,6 metros cúbicos. Entonces, vamos a marcar ahí la alternativa avión. Listo, 89,6 metros cúbicos. De esta manera estamos avanzando con nuestros Kimi ejercicios el día de hoy, con tu Kimi Profe en seminario de estequiometría. A ver, continuamos. Problema número 9. A ver.
Tenerlo claro, mira, un alcano parafina sufre una halogenación con cloro molecular formando un compuesto monoclorado. A ver, yo sé que, joven, de repente algunos no lo han visto o lo vamos a recordar. Cuando los alcanos reaccionan, por ejemplo, para halogenación, se hace con luz ultravioleta. Entonces, el alcano tiene como fórmula global NH2N más 2. Lo vamos a hacer reaccionar con cloro. Esto, como te decía, es catalizado por luz ultravioleta. Se obtiene un compuesto monoclorado, es decir, reemplazamos un átomo de hidrógeno y colocamos ahí un cloro. Acá sería cloro y nos queda HCl, cloruro de hidrógeno. Ahora, como solamente es una reacción de sustitución, en este caso la de halogenación, ¿sí? Puedes darte cuenta. Ingresa un cloro y acá sale un hidrógeno. Entonces, la cantidad en moles es un mole, un mole, mole, un mole. Entonces, relacionamos acá. Este, que es el alcano. Muy bien. Colocamos en masa. En masa, a ver. Carbono, 12. Hidrógeno, 1. Sería en masa 14 N más 2 en gramos. Para el compuesto monoclorado que está resultando en masa, lo colocamos acá. Sería 14N más ¿cuánto? Más 36,5 en gramos. Muy bien. Dato del problema. Nos dice, usted usa 6,4 gramos del alcano y con eso me produce 10,2 del compuesto monoclorado. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es una operación matemática para encontrar el valor de n. Multiplicamos en aspa y encontramos ahí el valor de n. Cuando tú operas, el valor de n nos va a salir 4. Muy bien. Entonces de ahí tenemos lo siguiente. Si es 4, la fórmula será carbono 4, hidrógeno 10. Y al momento de obtener su masa molar, será, a ver, 12 por 4, 48, más 10, 58. Será 58 gramos por mol. Y eso corresponde a la alternativa C. ¿Okay? Revisamos este ejercicio para un compuesto monoclorado. A ver, y lo podríamos revisar. A ver, lo revisamos ahí, chicos. Un ratito lo revisamos ahí. A ver. Muy bien. Luego de hacer la revisión correspondiente, pasamos a la pregunta número 10. A ver, ¿qué nos dice ahí? Se tiene 800 gramos de mineral blenda que contiene sulfuro de zinc, el cual lleva a cabo mediante la reacción SDI. Tuvo una eficiencia del 75% y se obtienen 50 litros de CO2 a 3 atmósferas y 60 grados Celsius. Nos pide determine el porcentaje de pureza en el mineral. Problema número 10. Muy bien. A ver, lo primero que podríamos realizar acá
es hallamos las moles de SO2 reales. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo, profesor? Entonces nos dan de dato presión, volumen y temperatura. Entonces eso es para aplicar la ecuación universal. A ver, presión 3, acá es 50. Tenemos 0,082 constante y la temperatura 333. ¿Cuánto nos sale acá? 5,49. Por otro lado, nos dice que la eficiencia es el 75%. Ujú, acá. Luego, obtenemos las moles de CO2 teóricas. Utilizamos el porcentaje. A ver, muchachos, síganme los buenos. Las moles de SO2 teóricas. ¿Cómo hacemos? Mira, estas 5,49 moles constituyen el ¿cuánto? Constituyen el 75%. Y yo quiero al 100%. Entonces acá será por 100 sobre 75. De esa manera nos sale 7,32 moles. Ya. Entonces he llegado a donde quería. Hallar las moles teóricas. Ujú. No te olvides los pasos. ¿Ah? Primero hallamos las moles reales. Están acá. Luego tomamos en cuenta el porcentaje de pureza. Perdón, el porcentaje de rendimiento que está acá. Entonces multiplico por 100 sobre 35 para tener las moles teóricas. Y con esas moles teóricas trabajo la ecuación balanceada a partir de la ley de Proust. Entonces coloco acá, a partir de la ley de Proust. Muy bien, colocamos aquí. Entonces, balanceamos previamente la ecuación. A ver, mira, ¿cuáles son los coeficientes óptimos? Acá va a ser 2 moles, 3 moles, 2 moles y acá también 2 moles. Entonces, en resumidas cuentas, ¿quién con quién voy a relacionar? Voy a relacionar el sulfuro de zinc, que son 2 moles, con 2 moles de SO2. Ya. Ahora lo llevamos a masa. Acá es 194 gramos. Y esto es 2 moles. Muy bien. De acá, la masa del sulfuro de zinc para yo poder obtener 7,32 moles. De esa manera voy a hallar la masa del sulfuro de zinc. A ver, hacemos el cálculo correspondiente a la masa del sulfuro de zinc y nos da 710,47 gramos. Ahí está. Pero profesor, ahí no ha acabado. No, porque te pide el porcentaje de pureza en el mineral. Entonces, el último paso de todos es hallar el porcentaje de pureza. A ver, colocamos acá. Hallamos el porcentaje de pureza. Muy bien. Pues dividimos la masa del sulfuro que está reaccionando, 710,47 gramos, con respecto a los 800 gramos de la muestra y multiplicamos por 100%. Y eso nos sale un valor de, a ver,
88,8%. 88,8%. Sería clave B. Sería clave B. A ver, revísalo ahí, mi estimado. Listo. Ahí estamos. Muy bien. Problema número 10, ahí lo tenemos. A ver, vamos trabajando nuestros ejercicios de estequiometría. Problema número 10. Problema número 11. Lo dice ahí. O en un alto horno se obtiene el hierro a partir de magnética en base a la reacción química con un rendimiento de 85%. Se trata de 20 toneladas de óxido doble, ferroso férrico, y el producto se recuperó en forma de lingotes de hierro crudo, que contiene 96,05% de hierro. Entonces, si hacemos el análisis para el lingote, sea este el lingote, este lingote solamente contiene 96,05% de hierro. Entonces vamos a hallar la masa del hierro en el lingote. Masa de hierro en cada lingote. A ver. Si el lingote tiene una masa de 18 kilogramos, le tenemos que sacar su porcentaje, que es 96,05%. Entonces, eso nos permite obtener la masa de hierro en cada lingote. A ver, hacemos la operación y nos da un valor de 17,29 kilogramos. Muy bien, vamos a reservar esta información que nos va a servir para trabajar luego lo que necesitamos hallar. A ver, colocamos aquí. De la estequiometría. Lo que hemos analizado aquí es en el lingote. Muy bien. A ver, de la estequiometría. Realizamos el balance aquí. Mira, inclusive podemos relacionar solamente interpretación de fórmula. Una mol de acá te permite obtener 3 moles de acá. Entonces la relación de estas sustancias está de 1 a 3. Colocamos directo. Una mol de óxido doble te permite producir 3 moles. Esto acá es 232 gramos. Y esto 168 gramos. Profe, ¿qué? Dice, se tratan 20 toneladas. Entonces, ¿cuánto nos equivale 20 toneladas? Cada tonelada es 1000 kilogramos, o sea, 10 al cubo kilogramos. Y esto viene para que puedas hallar cuánto es la masa de hierro que se produce. Muy bien. Hacemos los cálculos respectivos y obtenemos ese valor. A ver, la masa de hierro producida sería en este caso 14,48 por 10 al cubo kilogramos. Ya. Pero, ojo un detalle. Esta masa es teórica.
Ten en cuenta que tiene un rendimiento del 85% que está acá. Entonces todavía me quedaría determinar la masa real. A ver, a ver. Continuamos. Mira, mira, todavía no te vayas. Acá. A esos 14,48 por 10 al cubo kilogramos, vamos a sacarle el 85%. Entonces con eso nos resulta 12,31 por 10 al cubo kilogramos. Listo, acá lo tenemos. Muy bien. Entonces tengo la masa de hierro. Tengo la masa de hierro en cada lingote. Entonces, si yo divido estos valores, lo que voy a obtener es la cantidad de lingotes. Y justamente lo que me están pidiendo, la cantidad de lingotes que se obtienen. Entonces, pasamos a verificarlo en la parte de acá. Abrimos como si fuera una ventanita en la parte de aquí. A ver, espérate. Nos proyectamos para la parte de aquí. En la parte final, parte de acá. Entonces, el número de lingotes. Dividimos 12,31 por 10 al cubo kilogramos sobre 17,29 kilogramos. Y esto nos resulta, ¿cuánto? A ver, nos resulta un valor de 712. Dividiendo nos sale 712,4. Pero, siendo objetivos, ese resto ya no va a formar parte de un lingote. Entonces, nuestra respuesta nos quedará el valor de 712. Y verificamos y justo corresponde a la clave B de bueno. Mira, hemos determinado la cantidad de hierro en lingote, sacando que el lingote tiene 96,05% de hierro. Tengo la masa de hierro en cada lingote. De la parte estequiométrica, primero determino la masa de hierro teórica y luego la masa real. Con estos valores, finalmente determino el número de lingotes y me sale 712. Problema número 11, a ver. Seguimos, química estudiante. Vamos con el problema número 12. ¿Qué nos dice el problema número 12? A ver, veamos ahí. Dice lo siguiente. 32,36, a ver, un ratito, gramos de carbonato de calcio se descompone según la ecuación que está ahí. Después de realizar la reacción 1, se adiciona nitrato de plata en exceso y se obtiene 86 gramos de cloruro de plata en la reacción. 2. Calcule el rendimiento que tuvo la reacción 1. Ya. Entonces, si no dice el rendimiento de reacción 1, a partir de la reacción 1 voy a tener la cantidad, en este caso, teórica. Y de la segunda, como dice, se obtiene. A partir de ahí lo voy a relacionar para la cantidad real. Ya. Entonces vamos por esa parte. Vamos a analizar punto por punto. Quedamos en que de la segunda reacción obtenemos el rendimiento real. Muy bien. Entonces, acá generamos un balance de la ecuación. 1, ahí directamente, mira, sería una mol. Como hay 2 cloros y 2 hidrógenos, acá sería coeficiente 2, acá sería un mol, un mol, un mol. Directamente nos vamos. Para la segunda reacción, de igual manera, mira, acá 1. Para el nitrato de calcio, acá son 2 nitratos, acá sería coeficiente 2, acá sería coeficiente, en este caso, 2 y acá coeficiente 1. A ver,
En la segunda reacción, una mol de cloruro de calcio o cloruro cálcico me permite producir 2 moles de cloruro de plata. Lo llevamos a términos de masa. Una mole acá es 111 gramos. 2 moles de cloruro de plata son 287 gramos. Por otro lado, te está diciendo que se obtiene 86 gramos de cloruro de plata. Entonces acá sería 86 gramos. Entonces, de acá obtengo la masa de cloruro de calcio real. Listo. Hacemos grandes cálculos rigurosos y hallamos la masa de cloruro de calcio real. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 33,26 gramos. Reservamos esa información. Ahora, luego tenemos de la primera reacción. ¿Qué obtenemos ahí? Obtenemos el rendimiento teórico. De la primera reacción obtenemos el rendimiento teórico. Trabajamos en base a la ecuación balanceada, que ya la habíamos visto. Nos queda una mol de carbonato de calcio. Te permite obtener un mol de cloruro de calcio. Un mol de cloruro de calcio. A ver, lo llevamos a masa, similar con el problema anterior. Pues una mol de carbonato de calcio es 100 gramos, su masa. Una mol de cloruro cálcico es 111 gramos. De acá tenemos para 32,36 evaluamos cuánto es la masa de cloruro de calcio teórico. Muy bien. Hacemos los cálculos respectivos y hallamos la masa del cloruro de calcio teórico. Eso es 35,91 gramos. Luego, para hallar el porcentaje de rendimiento en la parte final del problema, a ver por acá, lo vemos. Porcentaje de rendimiento. Evaluamos el rendimiento real versus el rendimiento teórico. 33,26 gramos sobre 35,91 gramos. Y acá multiplicamos por 100%. A ver, efectuamos la operación, muchachos, y nos sale 92,7%. Y eso resulta clave ella. Mira cómo hemos trabajado. Ten en cuenta que se tiene que observar la información precisa que te da en el texto. De la primera, vas a obtener el rendimiento teórico. Y en la segunda, como te dice la palabra mágica, se obtiene, hace alusión al rendimiento real. Entonces, en la segunda obtienes el rendimiento real del cloruro de calcio. La primera, el rendimiento teórico. Luego lo comparas y analizas en la parte porcentual para obtener el rendimiento respecto al cloruro de calcio de la reacción 1. Y sale 92,7. Muy bien, chicos, hasta ahí. Este es un problema que hemos visto en el último examen de admisión. Por ejemplo, para cerrar el día de hoy. Nos dan ahí justamente cantidad de las sustancias y que están en una balanza. Los tubos de ensayo se llenan con sustancia y se dejan caer para que se mezclen las sustancias. Al respecto, indique la respuesta correcta. Lo que tenemos que manejar acá son las leyes estequiométricas. ¿Qué es lo primero? A ver, menciona, profe, cuando reacciona, entonces
la balanza se va a inclinar de repente para un lado. Ten en cuenta, la masa inicial, luego de ocurrir la reacción, ¿qué es lo que va a pasar de manera primigenia? La masa se conserva. ¿Qué hemos trabajado nosotros con la ley de Lavoisier? Al inicio y al final, la masa es la misma. Entonces, por tanto, antes de reaccionar y después de reaccionar, la masa es la misma. Entonces, la balanza no se va a mover así ocurran las reacciones. La masa de reactantes es igual a la masa de productos. En el otro igual. La masa de reactantes es igual a la masa de productos. Entonces, como conclusión, la balanza no se mueve debido a que la conservación de la masa ocurre en ambos recipientes. Y la clave sería A de alumno aplicado. Entonces, con esta pregunta de examen de admisión que estábamos de ver, cuya alternativa en este caso que hemos visto es la alternativa A, cerramos para el día de hoy tu seminario con tu Kimi Profe. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero volverlos a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias con tu Kimi Profe y me despido hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.